Hola chicos, comenzamos el análisis de un nuevo tema, en este caso el tema 4, dedicado al siglo XIX y que lleva por título El Sexenio Revolucionario 1868-1874, intentos democratizadores, de la Revolución al ensayo republicano. El tema está dividido en 5 apartados. Un primero de ellos, una introducción al periodo. El segundo, dedicado a la Revolución llamada la Gloriosa. El tercero, al Gobierno Provisional y la Constitución de 1869. El cuarto, a la monarquía de Amadeo I de Saboya, que tiene lugar entre el año 1870 y 1873. Y el quinto, dedicado a la llegada de la Primera República Española, que va a tener lugar entre el año 1873 y 1874. Bien, antes de comenzar el tema y para ponernos un poco en situación, vamos a realizar una pequeña introducción al mismo. Dentro de esta introducción hay que decir que durante el reinado de Isabel II, entre los años 1833 y 1868, se habían ido consolidando en España los principios del liberalismo. Por ejemplo, el desarrollo industrial dio paso al crecimiento económico y la aparición de nuevos grupos sociales como la burguesía y el proletariado industrial. En el campo van a desaparecer las antiguas formas de explotación señoriales y va a aparecer una nueva clase burguesa agraria y una gran masa de campesinos proletariados, lo que se conoce como sociedad de clases, que iban a acabar con la sociedad estamental propia del antiguo régimen. Durante el reinado de Isabel II, los liberales moderados o conservadores controlaron casi en exclusiva el poder político en España. El desplazamiento de estos del centro del poder terminó arrastrando consigo no solo a la reina, sino también a la dinastía de los Borbones, que obstaculizaban continuamente el avance y la modernización del país y excluían de la política a la práctica totalidad de la sociedad española. Frente al régimen moderado, se fue creando un movimiento que terminó aglutinando a todas las fuerzas políticas y que terminó desembocando en un estallido revolucionario, la Gloriosa, que provocó el destronamiento de Isabel II y la salida del poder de los moderados. Tras la Gloriosa, que es como fue denominada por los contemporáneos la Revolución, iniciada en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, se abrió paso una nueva fase de la historia de España que es conocida como el Sexenio Democrático o Revolucionario, que abarca desde 1868 hasta 1874. El Sexenio Democrático o Revolucionario va a ser un periodo de una gran complejidad. Por ejemplo, en el plano social va a destacar la llegada de nuevas ideas políticas que dieron un fuerte impulso al obrerismo asociado a nuevas tendencias anarquistas y comunistas. En el plano económico hay que destacar la falta de confianza de los inversores en el sistema político, así como la fuerte crisis heredada de los últimos años del régimen isabelino. Y en el plano político vamos a tener 4 etapas fundamentalmente. Un gobierno provisional, el reinado de Amadeo I, la Primera República y la República de Serrano o dictadura de Serrano o gobierno provisional de Serrano. De cualquier forma no lo podemos encontrar. Vamos ahora con el segundo de los puntos del tema, la revolución, la gloriosa. Y en un primer momento lo que vamos a analizar van a ser las causas que llevan o que originan dicha revolución. Las causas van a ser de 2 tipos, económicas y políticas. En el aspecto económico va a destacar la falta de rentabilidad del ferrocarril, que terminó hundiendo a las entidades que lo habían financiado, provocando a su vez la falta de crédito, un fuerte retroceso industrial. Además, el trazado de las primeras líneas férreas respondía más a intereses políticos
que económicos, ya que se trataba ante todo de conectar Madrid con su periferia, reforzando así el control efectivo del territorio nacional por parte de la capital, más que de conectar las áreas industrialmente más dinámicas e impulsar de este modo su crecimiento. El otro aspecto que influyó a nivel económico va a ser la Guerra de Secesión Americana. Una guerra que hizo disminuir la producción de algodón en Estados Unidos, lo que provocó un aumento considerable del precio de la materia prima en los mercados internacionales. Esto hizo aumentar los precios de los alimentos básicos, por lo que el hambre y la desesperación se extendieron entre la población, a la vez que crecía la tensión y la conflictividad social. Como consecuencia de esto, cualquier señal de protesta era duramente reprimida por las autoridades. Destaca en este sentido la represión de la protesta estudiantil de Madrid de abril de 1865, conocida como los sucesos de la noche de San Daniel. Lo que empezó siendo una demostración de apoyo juvenil a unos profesores universitarios que habían sido expulsados por expresar libremente sus ideas políticas, se terminó convirtiendo en una masacre en la que murieron más de 10 personas y fueron heridos otros cientos. Además, las fuerzas de orden público actuaron de una manera contundente e indiscriminada sobre todas las personas que se encontraban por la calle, tuvieran que ver o no con la manifestación. El otro gran aspecto de la crisis política va a ser el motín o sublevación de los oficiales del cuartel de San Gil, de junio de 1866, que terminó con el fusilamiento de todos los oficiales que habían participado en la rebelión. El gobierno, monopolizado por los moderados, no mostró intención alguna de proceder con la reforma de un sistema que marginaba del juego político a la mayor totalidad de la sociedad española. Así, en 1866, el Partido Progresista, dirigido por el general Prim, y el Partido Demócrata firmaron un acuerdo conocido como el Pacto de Ostende, planteándose como objetivo inmediato destronar a los Borbones y convocar unas Cortes Constituyentes mediante sufragio universal. A finales de 1866, y después de la muerte de O'Donnell, leal a la reina, se sumaron al pacto los unionistas. Tras la suma de este partido, los moderados y la reina quedaron completamente aislados. Los principales protagonistas de este momento van a ser el brigadier Topete, el general Prim y el general Serrano, al que la reina llamaba General Bonito y al que correteó prácticamente por todos los cuarteles de Madrid. La revolución se inició el 17 de septiembre del año 1868 con el pronunciamiento del brigadier Topete, que se encontraba al mando de la fragata Zaragoza anclada en Cádiz. En los días siguientes llegaron a esta ciudad andaluza otros militares como Prim, que secundaron el levantamiento, y otros militares, los cuales firmaron un manifiesto conjunto titulado Viva España con honra, que fue difundido a partir del día 19 de septiembre. En él se llamaba a todos los españoles a acudir a las armas en defensa de la justicia, negando la obediencia al gobierno de Madrid y reclamando un sistema representativo asentado en el sufragio universal y el respeto a una constitución. Isabel II trató de hacer frente a los sublevados enviando contra ellos un ejército leal a la corona, que fue derrotado en la batalla del puente de Alcolea por el general Serrano. Ante el imparable avance de los revolucionarios, Isabel II se vio forzada a huir. Fue muy importante el apoyo prestado a los sublevados por los sectores populares. En muchas ciudades españolas se constituyeron juntas revolucionarias que reclamaban libertad, la separación de la Iglesia y el Estado, la convocatoria de Cortes Constituyentes, la supresión de las quintas, es decir, el servicio militar de 1 de cada 5 mozos, del cual se podían librar si pagaban una determinada cantidad, cosa que para la mayoría de la población no era posible, el sufragio universal, el reparto de la propiedad, la abolición del impuesto que gravaba los consumos, es decir, aquellos alimentos básicos como el pan
o la bebida, y en algunos casos incluso se llegó a pedir la proclamación de la República. Derrocada la reina y espantados los moderados, se procedió con la formación de un gobierno provisional centrista que no tuvo en cuenta a la Junta Revolucionaria. El general Serrano se convirtió en regente y el general Prim se convirtió en presidente del gobierno. Un gobierno que estuvo solamente integrado por unionistas y progresistas. Se llevaron a cabo varias reformas, sobre todo políticas y sociales, destacando la libertad de imprenta, el derecho de asociación, el sufragio universal y la convocatoria a Cortes Constituyentes. En el plano económico, cabe destacar la adopción de un nuevo sistema monetario basado en lo que fue nuestra antigua moneda, la peseta. Se convocaron unas elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino. Los resultados dieron el poder a una coalición formada por progresistas, que obtuvieron 159 diputados, unionistas, que obtuvieron 69, y parte de los demócratas, que obtuvieron 20 resultados. Como vemos, ya también comienzan a aparecer algunos sectores republicanos, tanto federales como unitarios. En cambio, tanto carlistas como isabelinos quedaron relegados a un tercer plano o incluso a ninguno. La labor política más importante de estas Cortes fue la elaboración de una nueva Constitución, la de 1869. Una Constitución que tenía un carácter liberal-demócrata, que proclamaba la soberanía nacional, confirmaba el sufragio universal masculino, incluía una amplísima declaración de derechos y deberes individuales, como la libertad de prensa, de residencia, de enseñanza, de culto. Además, se garantizaba la inviolabilidad del correo. También establece como sistema político para España la monarquía parlamentaria, con una estricta separación de los poderes. El legislativo, que correspondería exclusivamente a las cámaras, el Congreso y el Senado. El ejecutivo en manos del rey, aunque con un poder limitado, ya que lo ejercería a través de los ministros. Y el judicial, que sería competencia exclusiva de los jueces. La Constitución del año 1869 establecía como sistema de gobierno la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, se hacía necesario la elección de un nuevo monarca que ocupara la vacante. Para ello, se le encargó al general Prim la tarea de encontrar un nuevo rey, mientras se estableció una regencia ocupada por el general Serrano. La lista de aspirantes al trono fue muy amplia. Entre ellas destacan personalidades como los generales Espartero y Prim, Leopold von Hohenzollern, que en España en aquellos momentos le llamaban Leopold o Leole si me eligen, el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, a la sazón cuñado de Isabel II, el hijo de ella, Alfonso de Borbón, o el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, que fue la candidatura que logró imponerse finalmente gracias al decidido apoyo de Prim y los demócratas. El nuevo monarca, de tendencia liberal democrática, fue elegido por las Cortes en diciembre de 1870. En las dos tiras cómicas, o las dos imágenes satíricas que podemos ver en la diapositiva, se hace alusión de forma irónica a la búsqueda del rey por parte de Prim. En un caso jugando a la gallinita ciega y en otro caso a través de una agencia de colocación de reyes. La monarquía de Amadeo de Saboya va a ser breve en el tiempo.
entre 1870 y 1873. ¿Y por qué? Pues en un primer momento, por la muerte de Prim, su principal valedor. Días antes de que Amadeo de Saboya llegase a España para tomar posesión del cargo, el general Prim fue asesinado. Perdía de este modo su principal apoyo y conexión con la realidad política española. Por otro lado, estaban los republicanos y los sectores populares, reticentes al sistema monárquico. Por otra parte, estaban los ultraconservadores carlistas, partidarios de un trono en manos de Carlos VII, hijo de Carlos María Isidro, y cuyas aspiraciones terminaron conduciendo al estallido de la Segunda Guerra Carlista. También hay que hacer mención al inicio de la Guerra de Cuba, la llamada Guerra de los 10 años o Guerra Grande, entre 1868 y 1878, dirigida por una élite criolla que reclamaba el sufragio universal, la liberación gradual de los esclavos y la independencia de Cuba. A ello hay que añadir las clases obreras, influidas por los ideales internacionalistas y que respaldaron insurrecciones en las que reclamaban un sistema republicano federal. A todo ello hay que unir la aparición del partido alfonsino de Cánovas del Castillo, líder de los moderados que comenzó a formar un partido para defender los derechos sucesorios del hijo de Isabel II. Cánovas presentó a la monarquía borbónica como única garantía de estabilidad y orden, y poco a poco fue recabando el apoyo de los unionistas y sectores de los progresistas, de la Iglesia y de la gran burguesía de los negocios, cuyos intereses se estaban viendo seriamente dañados como consecuencia de la inestabilidad política del momento. Como veis, pocas facilidades tuvo Amadeo de Saboya para gobernar. Finalmente, la coalición gubernamental formada por unionistas, demócratas y progresistas terminó desintegrándose, quedando el monarca sin apoyos políticos para hacer frente a la difícil situación en la que se encontraba el país. Por ello, el 11 de febrero de 1873, Amadeo I, falto de todo apoyo, presentó su renuncia al trono. Inmediatamente, las Cortes españolas proclaman la llegada de la República. Comenzamos aquí el último de los puntos del tema, el dedicado a la Primera República, la cual va a estar en vigor entre los años 1873 y 1874. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría detenerme en la simbología o en la imagen representativa de dicha república. Esta imagen es una mujer vestida con una túnica roja al estilo de una matrona romana. Era una imagen habitual para representar a España en las pinturas alegóricas del Renacimiento y del Barroco. El detalle del pecho descubierto se relaciona con la práctica de alimentar a sus pobladores, considerados como hijos de la patria. Las alas son un símbolo de la victoria, tomado de la escultura clásica, al igual que las hojas de laurel que asoman por encima de su cabeza. La balanza es un símbolo tradicional de la justicia. El gorro frigio constituye un símbolo de la libertad, de la razón y del republicanismo que fue muy difundido durante la Revolución Francesa. En cuanto a las tablas de la ley, hacen referencia a la Constitución de la República Federal, que no pasó de ser un proyecto de ley, un claro alegato en defensa del poder legislativo en cualquier sistema democrático. El gallo, que hay a los pies de la mujer, es símbolo de vigilancia, del despertar a una nueva era y de combatividad. El triángulo grabado detrás, que recoge los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Hay múltiples referencias a las actividades económicas como vehículo para lograr el progreso de la nación. A la izquierda, una de trigo, verduras, frutos, una hoz y una colmena, alusivos a la agricultura. A la derecha, el caduceo de Mercurio y varios mástiles de barcos, en referencia a la importancia del comercio junto con otros símbolos relacionados con las artes, las letras y las ciencias, como un globo terráqueo, una cámara fotográfica, un libro, un busto escultórico y una paleta de pintor.
En el paisaje de fondo aparece un labrador arando el campo con su bueyes, otra vez una mención a la agricultura, un poste de telégrafo y varias chimeneas de fábricas referidas a la industria. Y al otro lado, la bocana de un puerto para señalar la importancia de la navegación. Bien, el principal defensor con representación en Cortes de la República era el Partido Demócrata Republicano Federal, liderado por Francisco Pi y Margall. Este defendía un Estado completamente laico, regulado a través de pactos establecidos entre las distintas regiones o pueblos españoles, y además pedía que el Estado regulase las condiciones laborales para así de este modo mejorar las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y campesina. Pero inmediatamente después de la proclamación de la República se formaron juntas revolucionarias cuyo objetivo era la supresión de los anteriormente vistos impuestos de consumo y de las quintas. Por este motivo, el gobierno republicano procedió inmediatamente con la disolución de las juntas revolucionarias. El Estado republicano tuvo que seguir haciendo frente a los numerosos problemas existentes en España. Por ejemplo, la Tercera Guerra Carlista, que como consecuencia del establecimiento del nuevo sistema de gobierno se intensificó. En Cuba la guerra continuaba y la República no pudo hacer nada para solventar el conflicto. Y el tercer problema, uno de los más importantes, fue el cantonalismo. Es decir, el triunfo del republicanismo impulsó revoluciones que desembocaban en el establecimiento de cantones independientes. Cantones eran territorios que querían instaurar la República Federal de forma inmediata. Es decir, una serie de ciudades o confederaciones de ciudades independientes y que luego se federarían libremente con quien quisiera. Entre los principales cantones estaban el de Cartagena, Sevilla, Cádiz, Torrevieja, Málaga, etc. Pese al breve espacio de tiempo que duró la República, entre febrero de 1873 y enero de 1874, esta tuvo 4 presidentes. El primero de ellos, Estanislao Figueras, de febrero a junio de 1873. Le siguió Francisco Pi y Margall, de junio a julio de 1873. A este le sucedería Nicolás Salmerón, de julio a septiembre de 1873. Y el último de ellos sería Emilio Castelar, que gobernaría entre septiembre del 73 y enero de 1874. El primero de estos presidentes, Estanislao Figueras, llevaría a cabo la creación de una nueva constitución en el año 1873, según la cual la soberanía iba a residir en todos los ciudadanos. Establecía el sufragio universal masculino, el poder se iba a repartir entre las instituciones autónomas, el municipio, el Estado regional y el Estado nacional, iba a reconocer 15 estados federales, más Cuba y Puerto Rico. Pi y Margall, que sucedió en el gobierno a Estanislao Figueras, decidió dimitir después de verse desbordado por los acontecimientos políticos que desembocaron en las revueltas cantonalistas. Algunas regiones españolas, al considerar demasiado lento el proceso político hacia el federalismo, empezaron a declararse cantones independientes con su propia política, policía e incluso moneda. Accedió entonces a la presidencia Salmerón, presidente entre el 18 de julio y el 7 de septiembre, el cual, después de planificar una enérgica reacción militar contra los cantones, se vio moralmente obligado a dimitir debido a los problemas de conciencia que le generaron la firma de penas de muerte contra los principales líderes cantonalistas. Tras Salmerón, fue nombrado presidente del gobierno Emilio Castelar, presidente entre el 7 de septiembre de 1873 a enero de 1874. Representante de los sectores más conservadores del republicanismo, este no tenía suficiente apoyo en las Cortes, por lo que, ante el miedo de ser destituido por ellas, decidió suspender las sesiones parlamentarias y comenzó a gobernar de un modo autoritario, otorgando grandes atribuciones al ejército para que garantizara el mantenimiento del orden público. Las Cortes, tras lograr el derrocamiento de Castelar, trataron de establecer un gobierno de centro-izquierda,
Para evitar esto, el general Pavía dio un golpe de Estado invadiendo el Congreso de los Diputados con la Guardia Civil, tras lo cual procedió con la disolución de la Asamblea. Una coalición de progresistas y unionistas se hizo con el poder y convirtió al general Serrano en nuevo presidente de la República, que en la práctica se había convertido en una dictadura militar. El 1 de diciembre de 1874, el príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, firmó el llamado Manifiesto de Sanjurjo, elaborado por el principal defensor de la causa alfonsina, Cánovas del Castillo. A finales del mes de diciembre de 1874, los generales Martínez Campos y Jovellar se pronunciaron en Sagunto a favor de la monarquía borbónica. El gobierno no opuso resistencia y dimitió. Cánovas formó entonces un gabinete de regencia y comunicó a Alfonso su proclamación como rey de España. Sería el futuro Alfonso XII.